Javier corría por los pasillos de la residencia universitaria en Madrid. El corazón latiéndole con fuerza mientras intentaba llegar a su habitación sin ser visto. Era medianoche. Y acababa de volver de una cita secreta con Miguel. El chico que había conocido en una clase de literatura. Pero al abrir la puerta, se encontró con su mejor amigo, Carlos. Sentado en la cama, sosteniendo una carta que Javier había dejado olvidada, una declaración de amor que no dejaba dudas sobre su orientación sexual. Carlos levantó la vista, su rostro pálido por la sorpresa, y murmuró: «¿Esto es real? ¿Javi? ¿Eres gay?» Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, el secreto que había guardado durante años. Por miedo al rechazo de su familia conservadora en Sevilla. Ahora estaba expuesto ante la persona en quien más confiaba. En ese instante, decidió negar todo. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Y Carlos, con los ojos llenos de confusión, se levantó y salió de la habitación sin decir más. Al día siguiente, Javier no podía concentrarse en sus clases. La Universidad Complutense bullía de estudiantes. Pero él se sentía aislado. Como si todos supieran su secreto. Miguel le mandó un mensaje: «¿Nos vemos esta tarde en el Retiro?». Javier dudaba. Miguel era todo lo que siempre había deseado: inteligente, apasionado por los libros y abiertamente gay. Sin miedos. Pero Javier provenía de una familia católica estricta, donde su padre, un militar retirado, repetía constantemente que los hombres de verdad no se desvían del camino. Su madre, devota y protectora, siempre le había advertido sobre las influencias modernas que corrompían la sociedad española. Javier había crecido en Sevilla, asistiendo a misas dominicales y participando en procesiones de Semana Santa, donde la tradición y el honor familiar eran sagrados. Salir del armario significaría no solo perder a su familia, sino también enfrentarse a los murmullos en el barrio, las miradas de desaprobación en la iglesia. Pero con Miguel, por primera vez, sentía libertad. Sus besos en rincones ocultos de la ciudad le daban una adrenalina que borraba el peso de las expectativas. Carlos no apareció en la cafetería donde solían almorzar. Javier lo buscó por toda la facultad. Pero su amigo parecía haberse evaporado. Finalmente, lo encontró en el patio, fumando un cigarrillo con aire distraído. «Tenemos que hablar», dijo Javier, sentándose a su lado. Carlos lo miró con una mezcla de ira y tristeza. «No sé qué decirte, tío. Pensé que éramos como hermanos. Que me contabas todo. ¿Por qué lo has escondido? ¿No confías en mí?». Javier explicó lo mejor que pudo: el miedo al rechazo, las presiones familiares, el temor a ser marginado en una sociedad que, aunque progresista en Madrid, aún conservaba raíces conservadoras en muchas partes de España. Carlos escuchaba, pero su expresión se endurecía. «Mi familia es igual, Javi. Mi padre odia todo lo que no sea normal. Si se enteran de que soy amigo de alguien como tú». Las palabras dolieron como un puñetazo. Javier se dio cuenta de que Carlos no solo estaba sorprendido, sino aterrorizado por las implicaciones en su propia vida. Ese día, decidieron fingir que nada había pasado. Pero Javier sabía que la grieta ya estaba abierta. Miguel y Javier se encontraron en el Parque del Retiro, bajo el sol de la tarde. Caminaron por los senderos, hablando de poesía y sueños futuros.
Miguel. Originario de Barcelona. Había salido del armario a los 18 años. Enfrentando el rechazo inicial de sus padres pero ganando su aceptación con el tiempo. No es fácil. Pero vale la pena ser auténtico. Le dijo. Tomándole la mano discretamente. Javier sentía envidia, él anhelaba esa valentía. Pero cada vez que imaginaba contárselo a su familia, veía el rostro decepcionado de su padre. Las lágrimas de su madre. Esa noche, en la residencia, Javier recibió una llamada de su hermana menor. Anne. Papá pregunta por ti. Dice que pareces distante en las llamadas. ¿Todo bien? Javier mintió. Como siempre. Pero el peso de la doble vida lo asfixiaba. Carlos. En la habitación contigua, evitaba mirarlo a los ojos. Javier se preguntaba si su amistad sobreviviría. O si esta revelación lo obligaría a elegir entre su identidad y sus lazos más antiguos. Días después. La tensión escaló. Javier vio a Carlos hablando con un grupo de amigos en común. Y notó cómo lo miraban de reojo. ¿Paranoia o realidad? No lo sabía. Pero el rumor se extendió sutilmente. Una chica de la clase le preguntó casualmente si salía con alguien. Y Javier sintió pánico. Miguel lo notó y lo confrontó. No puedes seguir escondiéndote. Javier. Esto nos está destruyendo a los dos. Javier explotó. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo grite en la Plaza Mayor? Mi familia me desheredaría. Mis amigos me darían la espalda. La discusión terminó en lágrimas. Con Miguel alejándose. Diciendo que necesitaba espacio. Javier se sintió solo. Traicionado por su propio miedo. Esa noche. Decidió escribir una carta a su familia. Pero la rompió antes de enviarla. El conflicto interno lo consumía. ¿Valía la pena el amor si significaba perder todo lo demás? Carlos. Meanwhile. Luchaba con sus propios demonios. Como hijo único de una familia de clase media en Valencia. Había sido educado en valores tradicionales. La homosexualidad era un tema tabú. Algo que se mencionaba en susurros o con chistes crueles. Descubrir que Javier, su compañero de aventuras desde la infancia, era gay. Lo obligaba a cuestionar sus prejuicios. ¿Era Javier diferente ahora? ¿Debería apoyarlo o protegerse a sí mismo? En una noche de insomnio, Carlos buscó información en Internet sobre la comunidad LGBT en España. Leyendo sobre las leyes de matrimonio igualitario y las manifestaciones del orgullo. Pero el miedo a ser asociado con eso lo paralizaba. Al día siguiente, confrontó a Javier nuevamente. Si sigues con esto, no sé si puedo seguir siendo tu amigo. Javier. Herido. Respondió, entonces. Elige. ¿La amistad o tus prejuicios? Carlos se fue. Dejando a Javier con el corazón roto. La universidad se convirtió en un campo minado. Javier evitaba los grupos. Se concentraba en sus estudios de filología. Pero el estrés lo agotaba. Miguel lo llamó para reconciliarse. Y se encontraron en un café discreto. Te amo. Javier. Pero no puedo ser tu secreto para siempre. Javier prometió cambiar. Pero sabía que era una promesa vacía sin acción. Mientras tanto, su padre lo llamó, anunciando una visita sorpresa a Madrid. El pánico se apoderó de él, ¿y si descubría algo? Javier escondió todo rastro de Miguel.
Pero el peso de la mentira lo hacía cuestionar si valía la pena seguir así. La visita de su padre llegó como un torbellino. Don Antonio. Un hombre alto y severo de 55 años. Con bigote gris y ojos que parecían juzgar todo. Se presentó en la residencia con una maleta pequeña. Hijo. Vine a verte porque tu madre está preocupada. Dices que todo va bien. Pero suenas distante. Javier lo llevó a un restaurante cerca de la Gran Vía, donde charlaron sobre estudios y el futuro. Pero Antonio no tardó en tocar temas sensibles, en estos tiempos. Con tanta libertad. Hay que tener cuidado. He visto en las noticias cómo la sociedad se corrompe con ideas extranjeras. Javier asintió, sintiendo náuseas. Sabía que se refería a la comunidad LGBT. Especialmente después de las recientes manifestaciones en Madrid. Esa noche. En la habitación. Antonio durmió en la cama extra. Y Javier no pegó ojo, temiendo que Carlos dijera algo inoportuno. Al día siguiente. Mientras Antonio exploraba la ciudad, Javier se reunió con Miguel en secreto. Mi padre está aquí. No puedo verte por unos días. Miguel frunció el ceño, siempre hay una excusa. ¿Cuándo vas a enfrentarte a esto? Javier suplicó comprensión. Pero Miguel se fue molesto. De vuelta en la residencia. Carlos lo esperaba. Tu padre parece un tipo duro. ¿Le has dicho algo? Javier negó. Y Carlos suspiró, tal vez deberías. O tal vez no. No sé. Javi. Esto me está volviendo loco. Javier se dio cuenta de que Carlos no solo temía por él, sino por su propia reputación. En una fiesta de la facultad esa noche, Javier vio a Carlos hablando con otros. Y oyó un susurro, dicen que Javier es. Ya sabes. El rumor había empezado. Probablemente filtrado por Carlos en un momento de debilidad. La confrontación llegó al día siguiente. Javier acorraló a Carlos en el pasillo. ¿Fuiste tú? ¿Le dijiste a la gente? Carlos lo admitió parcialmente, solo a un par de amigos. Para desahogarme. No pensé que se extendería. Javier se sintió traicionado. Eres mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste? Carlos defendió. Tú me mentiste durante años. ¿Cómo crees que me siento? La discusión escaló a gritos, atrayendo miradas. Javier se alejó. Lágrimas en los ojos. Cuestionando si la amistad valía el dolor. Su padre. Al enterarse de la pelea por un mensaje de Carlos, quien lo contactó en un acto de preocupación. Lo interrogó, ¿qué pasa con Carlos? Es un buen chico. Javier mintió de nuevo. Pero Antonio olfateaba algo raro. Miguel. Harto de las excusas. Le dio un ultimátum, o le dices a tu familia. O terminamos. Javier. Desesperado. Accedió a intentarlo. Pero antes. Necesitaba apoyo. Intentó reconciliarse con Carlos, quien aceptó una charla en un bar. Allí. Carlos confesó sus miedos. Mi familia me mataría si supieran que soy amigo de un gay. En Valencia. La gente aún juzga. Javier argumentó, España ha cambiado. Hay leyes. Hay orgullo. ¿Por qué no puedes aceptarme? Carlos dudaba. Pero prometió intentarlo. Sin embargo, esa noche,
Javier recibió un mensaje anónimo: sabemos tu secreto. Cuidado. El pánico se instaló. ¿Era Carlos o alguien más? La presión familiar aumentó cuando Antonio insistió en una cena con Carlos. Durante la comida, la tensión era palpable. Carlos evitó temas personales, pero Antonio notó la frialdad. Hijos, ¿qué os pasa? Parecéis enemigos. Javier inventó una excusa sobre estudios, pero sentía que el castillo de naipes se tambaleaba. Miguel lo llamó esa noche: no aguanto más. Si no lo dices pronto. Adiós. Javier colgó, abrumado. En su mente, revivía momentos de infancia, jugando fútbol con Carlos. Las vacaciones familiares en Andalucía, donde todo parecía perfecto. Ahora, su identidad amenazaba destruirlo todo. Días después, Javier decidió actuar. Escribió una carta a su familia, explicando su orientación. Pero antes de enviarla, la mostró a Miguel, quien la aprobó. Es valiente. ¿Javi? Sin embargo, Carlos la vio por accidente y reaccionó mal. No lo hagas. Destruirás a tu familia. Javier ignoró. Pero Carlos, en un acto de pánico, le robó la carta y la rompió. Lo hago por tu bien, dijo Javier, furioso. Lo empujó: traidor. La amistad se rompió definitivamente. Javier se sintió solo, pero determinado. Reconstruyó la carta y la envió, sabiendo que el precio sería alto. La respuesta familiar no tardó. Su madre llamó llorando: hijo. ¿Es verdad? ¿Cómo pudiste? Su padre, en silencio al principio. Luego explotó: no eres mi hijo. No vuelvas a casa. Javier colapsó, el rechazo doliendo más de lo imaginado. Miguel lo consoló, pero Javier cuestionaba si valía la pena. Carlos, al enterarse, se arrepintió y lo buscó: lo siento, Javi. Fui un cobarde. Pero Javier no podía perdonar tan fácil. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, lo juzgaba en silencio: amigos que se alejaban, miradas en la calle. Javier se unió a un grupo de apoyo LGBT, encontrando consuelo en historias similares. Pero el daño estaba hecho: había perdido a su familia y a su mejor amigo por ser auténtico. Con el rechazo familiar fresco, Javier se sumergió en una espiral de duda. Vivía en la residencia como un fantasma, evitando a todos. Miguel intentaba apoyarlo: dals tiempo. Mi familia tardó meses en aceptar. Pero Javier veía el abismo, sin apoyo económico de sus padres. ¿Cómo pagaría los estudios? Su padre había cortado todo contacto. Y su madre, entre lágrimas, le dijo que rezaría por él. En Sevilla, los rumores llegaron al barrio. Ana le contó que los vecinos murmuraban, y la familia evitaba la iglesia por vergüenza. Javier se sentía culpable. ¿Había sido egoísta al priorizar su felicidad? Carlos, consumido por la culpa, intentó reparar. Le mandó mensajes: hablemos. Por favor. Javier accedió a un encuentro en el templo de Devot. Al atardecer, Carlos admitió: fui un idiota.
Tenía miedo de que me asociaran contigo y perdiera mi vida, ¿normal? Javier respondió, eso es lo que duele. Elegiste el prejuicio sobre la amistad. Carlos lloró, quiero cambiar. Iré al orgullo contigo. Si quieres. Javier dudaba, la traición había sido profunda. Pero vio sinceridad en sus ojos. Y accedió a una tregua tentativa. Mientras, Miguel presionaba por más compromiso. Ahora que estás fuera, vivamos abiertamente. Javier, aún herido, aceptó salir en público. Caminaron de la mano por Chueca, el barrio gay de Madrid. Sintiendo miradas mixtas, algunas de apoyo, otras de desaprobación. Un grupo de jóvenes les gritó insultos, recordándole a Javier las raíces homofóbicas aún presentes en España. Pese a las leyes avanzadas. Esa noche, en una fiesta LGBT, Javier se sintió liberado por primera vez, bailando con Miguel sin miedo. Pero el destino golpeó de nuevo. Su padre apareció en Madrid. Furioso. Vine a verte una última vez. ¿Cómo pudiste avergonzarnos? En la residencia. Confrontó a Javier, elegiste esto sobre tu familia. ¿Valió la pena? Javier defendió, es quien soy. Papá. No lo elegí. Antonio. Con voz quebrada. Reveló su propio secreto, tu tío era como tú. Lo echamos. Y se suicidó. No quiero perderte. Javier quedó atónito, el rechazo familiar tenía raíces en traumas pasados. Lloraron juntos. Pero Antonio no cedió, no puedo aceptarlo. ¿Adiós? Javier se derrumbó, cuestionando su decisión. Carlos. Al saberlo, apoyó, dals tiempo. Pero Miguel, celoso de la atención a Carlos, discutió, él te traicionó. ¿Y ahora lo perdonas? ¿Y yo? Javier calmó, es mi pasado. Tú eres mi futuro. Sin embargo, la tensión creció. En una cena con amigos de Miguel, Javier se sintió fuera de lugar, eran todos abiertamente gay. Sin miedos. Y él aún lidiaba con su bagaje. Uno comentó, la homofobia interna es peor que la externa. Javier se ofendió, saliendo abruptamente. La alta traición vino de Carlos. En un momento de debilidad, confió a un amigo mutuo que Javier lo había arrastrado a esto, distorsionando la historia. El rumor volvió, ahora pintando a Javier como manipulador. Miguel lo confrontó, Carlos otra vez. Termina con él. Javier defendió, está cambiando. La discusión escaló, Miguel acusó, amas más tu pasado que a mí. Javier. Herido. Dijo, tal vez sí. Miguel se fue, terminando la relación. Solo. Javier enfrentó la realidad. Perdió a Miguel por aferrarse a Carlos. Y a su familia por ser auténtico. En una sesión de grupo LGBT, compartió su historia, recibiendo empatía. Una activista dijo, a veces, el precio de la libertad es alto. Pero necesario. Javier reflexionó, ¿había elegido mal? Intentó reconciliar con Miguel. Pero él había seguido adelante. Carlos. Al enterarse, confesó, fui yo quien filtró el rumor de nuevo. Lo siento.
Era celos. Javier. Devastado. Cortó todo lazo, adiós. Carlos. Pagaste tu precio. El clímax llegó en el Orgullo de Madrid. Javier asistió solo. Marchando por las calles llenas de colores. Vio familias apoyando a sus hijos. Y sintió envidia. Su teléfono sonó, Ana. Diciendo que la madre quería hablar. ¿Te extraña? ¿Javi? Esperanza surgió. Pero el daño persistía. Tras el orgullo, Javier regresó a la residencia con una mezcla de euforia y vacío. La marcha le había mostrado que no estaba solo, miles celebraban la diversidad en España. Un país que había evolucionado desde la dictadura hasta el matrimonio igualitario en 2005. Pero en su corazón, las heridas sangraban. Miguel no respondía a sus llamadas. Y Carlos había desaparecido de su vida. Javier se enfocó en los estudios, graduándose en filología con honores. Pero el éxito sabía amargo sin compartirlo. Meses después, recibió una carta de su madre: hijo. He rezado mucho. Tu padre es terco. Pero yo quiero verte. Javier viajó a Sevilla. Nervioso. En la casa familiar. Su madre lo abrazó: te quiero como eres. Pero su padre. En el salón. No lo miró: no puedo. Javier habló: papá. Tu hermano. Lo siento. Pero no me suicides a mí también. Antonio lloró por primera vez: tengo miedo de perderte. Fue un inicio, no aceptación plena. Pero un puente. Con Miguel. El reencuentro fue inesperado. En una librería de Madrid. Se cruzaron. Lo siento, dijo Javier. Miguel sonrió: yo también. ¿Fui impaciente? Reconstruyeron. Lentamente. Aprendiendo a respetar los ritmos del otro. Javier se unió a activismo LGBT. Hablando en eventos sobre el costo de la salida del armario en familias tradicionales. Carlos. Sin embargo, pagó un precio alto. Intentó contactar. Pero Javier lo ignoró. Enterado por amigos. Carlos enfrentó sus prejuicios solo. Perdiendo relaciones por su cobardía pasada. En una carta final. Escribió: aprendí tarde. Perdóname. Javier la leyó. Pero no respondió: algunas traiciones no se borran. Javier reflexionaba: las decisiones habían costado amistades. Familia. Amor. Pero gan libertad. En España, donde la sociedad progresa pero los ecos conservadores persisten. Su historia era común. Enfrentó mítines anti-LGBT. Sintiendo el peso de la lucha. Pero también vio cambios, jóvenes saliendo sin miedo. Familias evolucionando. Al final, Javier se paró en el balcón de su nuevo apartamento. Mirando Madrid. Había elegido ser auténtico. Pagando el precio. Pero, ¿fue la elección correcta? ¿Vale la pena sacrificar lazos por la verdad personal? ¿O es egoísmo disfrazado?